Ante todo, recibo un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a presentar un trabajo a cargo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, del curso Derecho Empresarial 1, a cargo del docente Omar Rodolfo Guerreros Arcos. Los integrantes del grupo son Jenny Quispe Cáceres, Nicole Chávez Jochachi, Tania Guamán Soriano y Lucas Laimeanjo. Los principales aspectos de la sociedad anónima cerrada. La denominación. La denominación adoptada debe incluir la indicación Sociedad Anónima Cerrada o estar acompañada de su abreviatura SAC. Los órganos de la empresa vienen a ser tres, que son la Junta General de Accionistas, el gerente y el directorio. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. El gerente es quien convoca a la Junta de Accionistas y es en quien recae la representación legal y gestión. El directorio es en quien el nombramiento de este es opcional y está conformado mínimamente por 3 socios. Constitución. La sociedad debe estar constituida mínimo por 2 socios y máximo por 20. Se constituye por los socios fundadores al momento de que la escritura pública se registre en la Superintendencia de Registros Públicos, la cual contiene el pacto social y los estatutos de la empresa. Capital y acciones. Está constituido por bienes. Se puede aportar dinero en efectivo o bienes acreditados en una declaración jurada. Es una persona jurídica de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que los socios no responden con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. El capital es definido por los aportes de cada socio y las acciones deben estar registradas en el registro de matrícula de acciones. Le cedo pase a mi compañera Tania. Los principales aspectos de la sociedad anónima abierta. A este se le denomina una persona jurídica de carácter mercantil dentro de lo que la ley denomina sociedad de capital. Uno de sus principales aspectos es que es una sociedad en la que los socios tienen una responsabilidad limitada. Segundo, la escritura pública de constitución es el instrumento social donde consta del pacto social, es decir, donde los socios manifiestan su voluntad para el desarrollo de las actividades económicas. Y el estatuto, es decir, son las normas obligatorias que la persona jurídica y sus miembros son sometidos. El tercero, las acciones son los títulos que representan la participación del socio en el capital social, teniendo así un derecho a voto. El cuarto y último, se permiten aportes de bienes ya sean dinerarios, es decir, que los socios deben pagar al momento de un importe no menos del 25%, y no dinerarios, que quiere decir los bienes muebles e inmuebles. A ambos se da el informe de valoración. Ahora voy a hablar sobre los principales aspectos de la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Esta es constituida por un grupo de socios no más de 20, donde aportan bienes o servicios para una actividad económica. Uno de sus principales aspectos es que los socios no responden por las obligaciones de la empresa porque su responsabilidad es limitada. El segundo, su capital está dividido por partes iguales. El tercero, el capital social está integrado por las aportaciones de los socios y este no debe ser menos del 25% de cada participación. Junto a ello debe ser depositado a una entidad bancaria a nombre de la sociedad. El cuarto, los órganos de la sociedad está dividido por la Junta General de Socios, que viene a ser el órgano supremo de la sociedad, y la gerencia, que es el órgano encargado de la administración. El quinto y último, la sociedad presenta dos diferentes clases de junta. La Junta General de Socios, que se realiza en cualquier momento del año y trata los asuntos del capital social. Y la Junta Universal, que es aquella que se realiza cuando se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital social suscrito. Y la sexta
por unanimidad la celebración de la Junta. Ahora le doy pase a mi compañera Jenny. Principales aspectos de la sociedad civil. La sociedad civil está regulada en el artículo 295 de la Ley General de Sociedades, que nos menciona que ésta se constituye por un fin común de carácter económico que se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. La sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la sociedad civil ordinaria, los socios responden personalmente por las obligaciones sociales. En la responsabilidad limitada, los socios no pueden exceder de 30 y no responden personalmente por las deudas sociales. En el artículo 196, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada desenvuelven sus actividades bajo una razón social. Esta razón social se integra con el nombre de uno o más socios con la indicación de sociedad civil o en su expresión abreviada que es ese punto civil, y lo mismo para lo que es la sociedad de responsabilidad limitada o su expresión abreviada de ese punto civil RL, ¿no? En el capital de la sociedad civil debe estar íntegramente pagado al tiempo de la celebración del pacto social. La administración de la sociedad está encargada a uno o varios socios en el pacto social y solo puede ser revocado por causa justificada. Libros y registros. Los registros de las sociedades civiles deberán llevar actas y registros contables que establece la ley para las sociedades mercantiles. La Junta de Socios es el órgano supremo de las sociedades y ejerce como tal los derechos y las facultades de decisión y disposición que legalmente le corresponden, salvo aquellos que, en virtud del pacto social, se hayan sido encargados a los administradores. La participación y transferencia, las participaciones sociales deben contar con el pacto social y las transmisiones se realizan por escritura pública y se inscribe en el registro. Ahora daré pase a mi compañero Lucas. Principales aspectos de las sociedades irregulares. Son todos aquellos casos en los que la actividad de dos o más personas para realizar una actividad económica no ha sido formalizada. Es aquella sociedad también que no cumple con los parámetros regulares establecidos en la ley, ya sea desde un comienzo o posteriormente de haber dejado de ser considerada una sociedad regular. Son también irregulares aquellas sociedades que incurren en alguna de los siguientes causales. Según el artículo 423, son las siguientes causales. En el punto 1 tenemos, transcurridos 70 días desde que los socios fundadores han firmado el pacto social sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura pública de la Constitución. El punto 2, transcurridos 30 días desde que la Asamblea, que designó al o a los firmantes para otorgar la escritura pública sin que estos haya solicitado su otorgamiento. Punto 3, transcurridos más de 30 días desde que se otorgó la escritura pública de la Constitución sin que se haya solicitado su inscripción al registro. En el punto 4 tenemos que cuando continúa en actividad, no obstante haber incluido en causal de disolución previsto en la ley, el pacto social o en el estatuto. En el punto 6 o 5, perdón, la irregularidad de la sociedad no implica que los socios se encuentren exonerados de cumplir con los aportes o las prestaciones adicionales a los que se hubieran comprometido, ya sea del pacto social o en el pacto posterior. En el punto 6 tenemos los socios acreedores de estos o de la sociedad, al igual que los administradores, pueden solicitar la regularización o la disolución de la sociedad. En conclusión, tenemos lo que se ha demostrado la existencia de varios tipos de especies de sociedades mercantiles, todas aquellas con un análisis
que ha de comprender la estructura particular de cada una de ellas. En el caso que se decida expresar qué sociedad nos convendría o es mejor, hay que mencionarlas entre comillas. Lo que puede ser conveniente para una sociedad no lo es para otra, porque cada uno posee particularidades. Y ya que las sociedades mercantiles nacen con fines de lucro, hay que conocer qué sociedad mercantil se adaptaría en una población o lugar determinado para obtener mejor utilidad en las acciones o dividendos. Muchas gracias. Corto seguía. Chao.